678, mucha gente no sigue, por ejemplo la gente de Cafayate no sigue en 678, la gente de Tandil tampoco, la gente de Santa Rosa tampoco y otros más. ¿Desertaron? En Santa Rosa, por ejemplo, dicen que cuando se habla de Clarín, se va y cuando dejamos de hablar de Clarín vuelve. Está bien, para que no se amarguen. ¿Cómo tendremos que hacer para que Silvana Giudici se entere de que está pasando esto con este programa? ¿Cómo podemos hacer? A la Comisión de Libertad de Expresión. Se tiene que ocupar de esto. Señora Giudici. Yo no sé qué hacer. Bueno, yo creo que es bueno. Si pierde el premio empleada del mes, se encarga usted. No cargo yo. No, por ahí quien te dice que se recupere. Bueno, vamos a seguir discutiendo sobre el rol del periodismo, viendo a Caparrós, que dice estar a favor del gobierno, pero con algunas cosas que le hacen ruido. Lo vemos y después lo charlamos. Criticar solo por ego. Caparrós a favor de las medidas del gobierno, pero algo no le cierra. De tantas cosas que escribiste, una obra monumental fue La Voluntad. Sí. Una especie de historia de la militancia, las organizaciones armadas, de su nacimiento hasta la dictadura. Y lo escribiste con Eduardo Anguita. Supongo, hoy vos sos crítico del gobierno, como acaba de quedar en claro, Eduardo está dirigiendo un diario oficialista. Sí. Supongo, me puedo equivocar, pero supongo haber estado escribiendo tanto tiempo un libro, deben haber pensado, mirado el mundo en ese momento, la política, bastante parecido. Hoy, sin embargo, están en posiciones muy distantes. ¿Cómo explicas eso? Si es que es así. No es fácil de explicar. La sensación que suele darme es que este gobierno muchas veces toma medidas que a mí me gustarían, pero con algún tipo de fin que termina por no gustarme, o de alguna manera que termina por no gustarme. Por ejemplo, yo creo que las AFJP tenían que volver al Estado, que la jubilación tenía que volver al sistema de reparto. La ruptura del monopolio sobre el fútbol. Se usa eso como una herramienta proselitista, se habla mucho de eso, se habla mucho de los derechos humanos del año 76 o 78, se hace mucho menos sobre los derechos humanos del año 2010. O sea, siempre hay como una dirección que a priori a mí me gustaría, que lleva finalmente a un lugar con el que no estoy de acuerdo. Bueno, muy interesante porque además lo que dice Caparrós lo sostiene mucha otra gente, ¿no? Sí, por eso es interesante, no porque lo diga Caparrós. Digamos, me parece que esta posición tiene alguna relevancia para ser comentada en este programa porque expresa lo que expresa un sector del centro izquierda argentino, no porque lo diga específicamente Martín Caparrós. Yo siento que este muchacho es un ególatra. A veces hacemos análisis equivocados. Analizamos desde el punto de vista político e ideológico y hay que hacer análisis humano, psicológico de la gente, ¿verdad? También. Es decir, ¿por qué lado? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que está buscando cuando dice, estoy de acuerdo con esto, pero... y no dice nada que fundamente por qué no está de acuerdo? Y pienso que en este último caso, por ejemplo, en el caso de Papel Prensa, me parece como un buen ejemplo, quiero decir, pero que en vez de discutir eso, el gobierno, en términos de, bueno, dos grandes diarios no pueden manejar el mercado de papel, hay que cambiarlo, que en vez de eso hayan armado toda esta historia del confusísima del grupo Greiber, del 76, de Papaleo, de toda una serie de fantasmas del pasado, en vez de ir a la discusión concreta de los hechos políticos. Te dirían que esa discusión también está dando con el proyecto enviado al Congreso. Sí. Me parece que es muy peligroso y decididamente inaceptable. Hay barreras que no se pueden cruzar. Frivolizar los crímenes de lesa humanidad, como él frivolizó, bueno, que tanto asunto con los Greiber, Papel Prensa y qué sé yo. Confusísima del grupo Greiber, del 76, de Papaleo, de toda una serie de fantasmas del pasado. Aparte que no es cierto, bueno, además, claro. Arman una historia confusa. Sí, una historia confusa, no, es decir, el informe sobre Papel Prensa que presentó la presidenta está mucho mejor escrito que muchas de las pretenciosas obras de Caparrós. La canallería puede ser calva con bigotes, mal hablado o bien hablada, ampulosa o no ampulosa. Cuando un tipo frivoliza sobre delitos de lesa humanidad, ya no es un frívolo, simplemente es un canalla. Yo escribí en el año 98, si no recuerdo mal, un
una columna de opinión en la revista 23, donde creo que debías estar. No, debía ser un poquito más adelante, 99 o por ahí. Diciendo que me parecía que había que empezar a hablar mucho menos de los 70s, en la medida en que eso desviaba la energía política y social que tanto se necesitaba en la Argentina, en un país donde había tantos problemas tan urgentes en el presente y en el futuro. Hablar del pasado era, por supuesto, necesario, pero había que limitarlo en la medida en que era un lujo que no siempre podíamos darnos. Sin embargo, su aludido libro La Voluntad, ícono del revisionismo setentista, fue escrito en 1998. ¿Cómo es? ¿Con La Voluntad se pretendía abrir un debate o cerrarlo? Me llamó mucho la atención eso de que pensara que no había que hablar más de los 70 después que él escribió los 2 tomos. Hablé yo y se callan todos, ¿viste? Me parece una posición realmente... No me toquen el kiosco. Ahora, sobre esa posición... Caparrós tiene derecho a decir lo que le parece, pero estoy en desacuerdo con él en eso de que no hay que hablar tanto de los 70, creo que sí. ¿Qué nos pasó a los argentinos? ¿No? No, esa cosa confusa. ¿Cómo de eso deviene Papel Prensa? De esa cosa de crímenes de lesa humanidad. En ese pasado siniestro apareció Papel Prensa. Entonces yo, a esta altura, yo puedo creer que hay gente que tiene opiniones diferentes, pero yo tengo todo el derecho del mundo de aceptar la opinión diferente, pero yo ya no la respeto. Yo a este tipo no lo respeto más. Yo a este no lo respeto más, así de una lo digo. Bueno, a mí realmente me interesaría no propiciar un linchamiento a Caparrós, porque somos... pero lo digo en serio, porque Caparrós no está acá. Ya ayer criticamos lo que... Me parece más interesante criticar lo que él dice, porque además lo dice... fíjense que era lo mismo que decía el muchacho Rodas, Mauricio Rodas, desde México. Hablaba de las intenciones del gobierno. Los mismos argumentos de Caparrós se usa lo usan hasta en México para cuestionar Ahora le quería preguntar esto a Yonto, cuando Caparrós habla de, que también es un argumento muy utilizado, que los derechos humanos en el año 2010 no se defienden y no se protegen y no interesan como los derechos humanos en los 70. O sea, como que el gobierno está despreocupado de los derechos humanos ahora. Y me gustaría también, para hacer un poco de pedagogía, que le expliques a 10 chicos de 14 años, que les expliques qué son los derechos humanos, porque que a un tipo lo roben por la calle no es un problema de derechos humanos, pero bueno, me gustaría que lo expliques vos, que sos abogado de derechos humanos. Hoy tuvimos una charla con casi 200 pibes, estudiantes secundarios, en un colegio que se llama Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en la localidad de Álvarez, en el partido Moreno, Gran Buenos Aires. Una de las preguntas que hacían los chicos, y ahora vamos al tema derechos humanos, era por qué estos medios, Clarín y estos periodistas, que ellos ya empiezan también a mirar de otra manera, ¿por qué están diciendo todo esto, no? Y la verdad yo les dije, sería bueno que en algunos programas de debate poder tenerlos y preguntarles, ¿pero ustedes por qué dicen esto? Es decir, esto creo que lo dijo uno de los que intervinieron recién en la discusión, ¿no? Que no había fundamentos, que decía, bueno, el gobierno está haciendo esto... Rizzo fue, ¿no? Y que no explicaban los fundamentos. Y acá estaría bueno discutir con toda esta gente que dice la ley de medios sí estaría buena, pero, bueno, ¿pero qué? ¿Pero qué? Porque si tenés otra propuesta vamos a discutirla. Claro. Digo, hay compañeros que tenemos propuestas, no sé si superadoras, pero que van más a fondo todavía con la ley de medios. Pero nos animamos a discutirla. Ahora, si vos no querés esta ley de medios, o no querés el tema papel prensa, o decís que no hay que hablar más de los 70, bueno, explica por qué. ¿Qué es lo que te parece? Hablar de los 70, no hay que hablar más, ¿por qué? Porque te aburre, porque te parece que no existió, porque se está mintiendo, y nosotros los que pensamos que cada vez hay que hablar más de los 70, te vamos a explicar por qué. Nos parece que un país construido sobre el fango, el lodo, jamás va a poder edificar sus cimientos y mantiene todavía ese fango y ese lodo, y ese lodo y ese fango de la dictadura solo se resuelve con justicia. Y el tema de derechos humanos, yo creo que sí hay una discusión interesante a la que nos empujó la derecha, ¿no? Esta cosa de
instalar en algún sector de la sociedad que derechos humanos es solamente la revisación de los delitos de lesa humanidad, nada más. Y todo lo demás no es derechos humanos. En ese discurso entró gran parte del periodismo, sobre todo estos medios, y parece que el tema de derechos humanos, es decir, la pelea por la vivienda, lo que están haciendo los chicos hoy en los colegios secundarios, la pelea por mejores condiciones en las escuelas, por la educación, ahí no hablan de derechos humanos. Bueno, esa es una pelea por derechos humanos con exigencias al gobierno nacional, municipal y provincial. Digo, sí, y a veces conceden los gobiernos y a veces no conceden. También hay que decirlo, digo, ¿hay un gobierno que cumple con todas las convenciones de derechos humanos en la Argentina? No, todavía creo que no. ¿Y qué hay que hacer? Exigirle. Al gobierno hay que exigirle vivienda, salud, educación, trenes, todo como se exigía a los otros gobiernos, hay que exigírselo a este gobierno. Ahora hay una diferencia, me parece, a ver si vos me reforzás, es la diferencia entre los dos derechos humanos que se invocan, aunque es uno solo. Cuando se habla de derechos humanos, por lo que el Estado hace desde el totalitarismo, desde la dictadura, implica que el Estado es superior a todo lo demás. No se juzga a sí mismo el Estado, condena, mata, encarcela, y no hay forma, no hay abogado que pueda resolver eso, porque están extinguidas todas las condiciones para salvar a los que condenan ese terrorismo de Estado. En el caso de los derechos humanos que no se cumplen en las sociedades democráticas, sean populares o lo que fuere, no hay represión. No se mata a la gente, a los estudiantes que tienen derecho a salir y todos hablan de lo que está ocurriendo. Son derechos humanos que están en el aire, tienen derecho a expresarse. Que se cumpla o no con esos derechos es un tema político, un tema de actores sociales, pero no es un tema parecido a aquel en donde no hay ninguna defensa porque es el Estado el dueño de la verdad. Creo que esta es la pequeña aclaración que hay que hacer. Y el otro olvido cuando hablan de este tema de los derechos humanos. ¿Por qué es esto de exigirle solo al gobierno derechos humanos? Hay que exigirle derechos humanos a los patrones, a los empresarios, a los comerciantes, a ellos hay que exigirle también. El derecho a la vivienda, a ellos también, el derecho al salario digno, también a participación en las ganancias que está en la Constitución, a los empresarios. ¿Por qué no hablan ellos en contra de los empresarios diciendo a ver qué pasa con el 40% de los trabajadores que no están regularizados? Lucas. ¿Sabes que Caparrós tiene una tesis que me parece brillante, que le llama el honestismo, que es priorizar la cuestión moral por encima de la política, ¿no? Entonces, de ese modo cuestiona lo que fue la Alianza, lo que es hoy en día Carrió. O sea, él cuestiona el honestismo. Sí, cuestiona el honestismo, pero por eso mismo llama la atención este motivismo, ¿no? Es decir... ¿Pero qué es el honestismo? No entendí. El honestismo le llama Caparrós a quienes ponen la cuestión moral por encima de la política. Entonces, la apelación moral, es decir, ético. Como tal es un chorro, todo lo que haga está mal, ¿no? Ajá. Y a su vez, me llama la atención que sea justamente Caparrós el que haga esta especie de motivismo. Es decir, que en un análisis psicológico bastante berreta, porque veo en la televisión a una persona, en este caso la presidenta, y le deduzco cuáles son los motivos psicológicos y entonces por eso estoy en contra de lo que está haciendo. O sea, la ecuación sería, yo estoy en contra de lo que vos hacés porque tus motivos son contrarios a los míos. Ahora, ¿qué pretendo entonces? Que vos hagas lo contrario de lo que estás haciendo para que seas fiel a tus verdaderos motivos que conozco yo, de modo tal que yo pueda estar en contra tuyo. ¿Se entiende? Porque... Sí. Bueno, ¿sabes qué? Caparrós es un opositor evanescente. Lo he pensado. Es evanescente. Te das cuenta que no tiene confirmación de su oposición. Es una oposición fina. Ahora, más allá de Caparrós pobre, yo pensaba en parlamentariamente, ¿no? O a nivel del Congreso, en Proyecto Sur, en Libres del Sur, que más o menos es el espacio político que expresa esto, ¿no? Esta profunda desconfianza en el kirchnerismo. Yo creo que ya hay sobradas pruebas, ¿no?, de que los une y es mucho más fuerte en ellos el sentimiento antikirchnerista que sus objetivos centroizquierdistas, en realidad, porque, por ejemplo, acaban de votar, de acompañar a la derecha en la distribución, a qué comisiones se gira el proyecto de declarar como servicio público el papel, que se supone que eso conduce o colabora o coadyuva a los derechos humanos del 2010, y sin embargo, ese espacio político
no parece interesado en ese derecho humano y acompaña a la derecha. Entonces, finalmente el no fundamento termina siendo el fundamento de la derecha, que también es un no fundamento porque no confiesan que son de derecha. Y finalmente, ¿qué es lo que hay? Es un modelo frente a mucha gente que cacarea. ¿Claini? Sí, citando a John William Cook, creo que Caparrós se pone en un lugar de intelectual, y decía John William Cook, los intelectuales escriben el trazo grueso de la historia, mientras que el dirigente político resuelve aquí y ahora. Entonces hubiera sido muy importante que Caparrós, que fue uno de las plumas de crítica de la Argentina, se hubiera quedado bancando el conflicto de los compañeros con los compañeros trabajadores que están todavía bancando el conflicto, y él se fue porque seguramente se recicla. Entonces eso sería mucho más importante, ponerse del lado de los laburantes y no escribir el trazo grueso de la historia y resolver aquí ahora. Y sobre todo cuando está en juego el laburo de esos compañeros que probablemente les cuesta reciclarse, aunque en este modelo confío que se van a reciclar, pero a Caparrós le resulta muy fácil. Lito, ¿por qué pensás que nos irrita más por ahí escuchar a Caparrós diciendo esas cosas que a Grondona, que dice cosas peores a lo mejor? Porque supuestamente el chabón tiene como un pasado un poco más respetable, yo que sé, entre comillas. También me puso un poco... le presté atención a los pocos juegos por estar de acuerdo. O sea, como que a todos, y lo generalizo, un montón de personas, inclusive cuando te invitan a 678, decís, yo voy ahí porque estoy totalmente de acuerdo, porque es como que estás sentado acá en el oficialismo, digamos. Eso es lo que sienten un montón de artistas, por lo menos, cuando te invitan acá. Muchas veces yo estoy, no me sé como Caparrós, estoy más o menos de acuerdo, no, estoy de acuerdo con un montón de cosas realmente, pero también me doy el derecho de aceptar propuestas artísticas de otros gobiernos con perfiles completamente distintos. Yo he hecho un montón de eventos para la ciudad, dirigí un sello de San Luis que hice discos que para mí son divinos y me dieron la libertad para hacer porque es lo único que pido como condición, y no se me mueve un pelo. Yo creo que estoy en democracia, uno está con el derecho de poder elegir ese tipo de laburos y aceptar ese tipo de propuestas, pero lo que nos cuesta decir estamos de acuerdo es tremendo. El tipo dice está de acuerdo pero no se la banca, o por ahí no está de acuerdo, pero es como que nos cuesta muchísimo, y es un ejercicio que yo personalmente estoy haciendo, estoy tratando de pasar esa barrera, ¿no? De poder decir públicamente que estoy de acuerdo con un montón de cosas, y de hecho, bueno, a mí me invitaron como 4 veces aquí, y yo estaba como... Fundamentalmente lo que pensaba era que no iba a hacer un buen papel, porque creo que hay que tener un montón de información que yo no tengo, y ideas generales que yo tampoco tengo, soy como un especialista en nada, pero nada, inclusive ayer les propuse de venir con un piano y opinar desde el piano. Dice, no, déjate de joder, tenés que hablar. Bueno, lo que estás diciendo me parece que nos alienta a nosotros, a todos, me parece, además de sincero, es explicativo, y pensaba, si querés te doy un consejo, así me hago el viejo. Por favor. La idea anterior a esta época, lo hablamos con Sandra anoche, o antes de anoche, no recuerdo bien, la idea era que el gobierno es el poder. Entonces, ser opositor al gobierno, que es el poder, te hace de una elegante inteligencia. Sos un rebelde que te opones a ese poder, ¿sí? Pero ahora el poder no es el gobierno. Entonces te digo que vos no venís acá como oficialista del gobierno, sino como contrario de grupos hegemónicos, contrario a los que no quieren los derechos humanos, contrario a los que quieren sembrar una economía de exclusión y enfriamiento de la economía para que no haya trabajo. Entonces vos venís como contrario a eso. Perfecto. Olvídate del oficialismo. No, está bien. Lo que pasa es que el gobierno también es el poder, ¿no? O sea, no es que no lo tenga, sino que están los poderes fácticos, ¿no? Los que han gobernado sin que nadie los eligiera durante muchas décadas. Pero a mí me parece muy interesante la palabra, como para repesarla, oficialista, porque es una palabra con la que a nosotros nos han corrido desde el año pasado, es una mochila que llevamos sobre nuestras espaldas, y es una palabra que tiene una carga en sí misma, que por ahí resuena cuando se la dice, porque suena como a insulto, o suena como acusación. Exacto. Y en realidad no significa más que el hecho de estar de acuerdo con un gobierno democráticamente elegido. Perfecto. Y el hecho de que hubo una mayoría de la que resultó electa esta presidenta.
hay una trampa discursiva en el hecho de que la mayoría se considere insultada por el hecho de ser mayoría. Hay que zafar de esa trampa. Pero existe. Claro que existe. Juegan con eso. Bueno, nos vamos a un corte y ya volvemos con más 678.